Imaginen una separación amorosa súper dolorosa que ocurre en plena primavera. El inconsciente, en ese momento de estrés máximo, graba todo el ambiente, incluyendo el polen que está en el aire. Y a partir de ahí, asocia el polen con la agresión o el peligro de aquel rama. A ver, pensemos en esto. Un dolor que aparece de la nada, una molestia que parece no tener explicación médica. ¿Y si no fuera una falla del sistema? ¿Y si en realidad fuera un mensaje? Hay una perspectiva fascinante que nos dice que nuestro cuerpo nos habla, pero en un lenguaje secreto, el de las emociones. Vamos a explorar juntos ese código oculto. Y es que cada vez más se está explorando esa conexión profundísima que existe entre la mente y la salud física. La idea es bastante simple en el fondo. Para entender lo que nos pasa en el cuerpo, a veces hay que desenredar una compleja madeja emocional, ¿saben? Encontrar ese hilito que nos lleva al origen de todo. Y justo esa, es la pregunta que nos va a guiar en todo esto. ¿Y si un síntoma no fuera solamente una falla, sino un mensaje? Una comunicación, digamos, directa de nuestro inconsciente, una pista para entendernos mucho mejor. Bueno, para poder descifrar ese código, lógicamente necesitamos una herramienta. Hablemos entonces de la descodificación emocional. Pero, a ver, ¿qué es exactamente? Miren, en pocas palabras, es como un método de traducción. Funciona como si fuera un diccionario que nos ayuda a encontrar el conflicto emocional, ese que está en el inconsciente, justo detrás de un síntoma físico. El objetivo no es tanto eliminar el síntoma, sino tomar conciencia de por qué está ahí. Según esta teoría, la conexión entre una emoción y un síntoma se crea en un instante, un momento de un impacto tremendo. A ese momento se le llama bioshock. Es, digamos, el instante preciso en que una emoción muy intensa se queda como congelada en nuestra biología. Ojo, no cualquier evento difícil se convierte en un bioshock, ¿eh? Tiene que cumplir 4 condiciones. Primero, tiene que ser inesperado. Nos toma totalmente por sorpresa. Segundo, lo vivimos en aislamiento, sintiendo que estamos solos en eso. Tercero, en ese momento no le vemos ninguna solución. Y cuarto, es profundamente dramático. Es la suma de estos 4 elementos lo que crea, por así decirlo, la tormenta perfecta grabando ese conflicto en nuestro cuerpo. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. ¿Cómo se traduce toda esta teoría a los síntomas que conocemos? Vamos a explorar el lenguaje que usa el cuerpo en situaciones que, seguro, a todos nos suenan familiares. El dolor de espalda, un clásico. Es una de las dolencias más comunes. Desde esta perspectiva, la espalda representa nuestro sistema de apoyo en la vida. Entonces, ¿qué mensaje nos podría estar mandando? Pues podría estar señalando un conflicto de desvalorización, de impotencia, esa sensación de estar llevando una carga demasiado pesada, ya sea emocional, familiar o de dinero, o simplemente una profunda falta de apoyo en la vida. La garganta es otro punto clave. Pensemos en frases como tener un nudo en la garganta o tragarse las palabras. Resulta que no es ninguna coincidencia. Biológicamente, claro, la garganta nos permite respirar y alimentarnos, pero simbólicamente es mucho más. Es nuestro canal de expresión. Es el puente por donde sale al mundo nuestra voz, nuestras ideas, nuestra creatividad. Entonces el conflicto es bastante claro. Un dolor de garganta o quedarse sin voz de repente podrían ser el eco de una rabia que se quedó guardada, la incapacidad de expresarse o la frustración de tener que tragarse situaciones o palabras que no queremos aceptar. Es, básicamente, un bloqueo en nuestra comunicación. Las alergias son una reacción del cuerpo fascinante, ¿no creen? El sistema inmune reacciona de una forma totalmente desproporcionada a algo que, para la mayoría, es inofensivo. ¿Cuál podría ser la lógica emocional que hay detrás de esto? La clave, parece, está en el momento de ese bioshock original. Imaginen una separación amorosa súper dolorosa que ocurre en plena primavera. El inconsciente, en ese momento de estrés máximo, graba todo el ambiente, incluyendo el polen que está en el aire. Y a partir de ahí, asocia el polen con la agresión o el peligro de aquel rama. Así, cada primavera, el cuerpo reacciona para protegerse de revivir ese dolor. Entender el origen es el primer gran paso. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué se hace con esa información? Bueno, el viaje interior consiste en ir del síntoma al origen, para poder soltar esa carga emocional. El objetivo es simple pero muy potente. Se trata de poner en movimiento esa emoción que se quedó como congelada en el pasado. Permitir que finalmente se exprese, que complete su ciclo y que se libere. Es descongelar el pasado para poder vivir mejor el presente.
Este sería como el mapa del viaje. Se busca el conflicto programante, o sea, ese evento original del BioShock en el pasado. Luego, se identifica el conflicto desencadenante en el presente, que es lo que hoy hace que el síntoma aparezca. Y la meta es la toma de conciencia, ese momento ajá, donde la persona entiende la conexión y la lógica detrás de su síntoma, lo que permite liberar la emoción. Esta frase resume la filosofía a la perfección. El síntoma es la manifestación física de una emoción que no pudo salir. Por lo tanto, el camino de regreso a la coherencia implica permitir que esa emoción se exprese, que salga, ya sea con palabras, con llanto o simplemente con una comprensión profunda. Y ya para ir cerrando, es fundamental ubicar esta perspectiva en su justo lugar. ¿Cómo se integra esta herramienta en el cuidado general de nuestra salud y bienestar? Es crucial entender esto. La descodificación no es una cura mágica, ni mucho menos. Es un viaje de autoconocimiento, una herramienta para hacernos responsables de nuestra vida emocional, para comprender nuestros conflictos y a partir de ahí poder transformarlos. Fíjense en las diferencias de enfoque. La medicina convencional se pregunta ¿qué es el síntoma para poder tratarlo? La descodificación emocional, en cambio, pregunta ¿para qué sirve ese síntoma? ¿Cuál es su sentido biológico para poder abordar la causa emocional? Son dos preguntas distintas que de hecho pueden ser complementarias. Y esto es vital, de verdad. Esta perspectiva no pretende sustituir terapias ni la atención médica profesional. Como señalan las propias fuentes, es solo una herramienta más para los que viven y piensan en bio. Es una vía para el autoconocimiento que puede acompañar, pero que nunca debe reemplazar el cuidado de los profesionales de la salud. Y con esto cerramos. Más allá de cualquier teoría, la invitación es a la autoobservación, a escuchar con un poquito más de atención las señales del cuerpo, pero no con miedo, sino con curiosidad, porque a lo mejor, solo a lo mejor, nos está contando algo importante.